muchísimas gracias por la invitación. La verdad, a la academia le agradezco enormemente que me permita participar de este escenario académico con mis profesores y colegas. Me siento, la verdad, muy honrada. Realmente quiero decirles pues que es un tiempo muy cortico para todo lo que quisiera hablarles acerca de obesidad. Yo como médica internista y gastroenteróloga clínica, básicamente no pensé que fuera a ser un manejo activo desde mi profesión con los pacientes de obesidad cuando me estaba formando, pero le agradezco al doctor Balbuena, que fue quien cuando regresé a mi ciudad a ejercer, pues puso también en mi radar esta intervención endoscópica que muy probablemente ustedes van a ver porque nos vincula a todos en el mismo escenario clínico. Para iniciar, que básicamente tenemos en este momento, creo que el mejor momento de la historia en donde tenemos un arsenal de terapias para manejo de la obesidad. Todos sabemos que la obesidad como tal es una pandemia y será un problema de salud pública por las décadas que nos esperan de profesión. Y esto básicamente es una preocupación dramática que nos incluye a todos como profesionales y que básicamente nos invita simplemente a trabajar en equipo. Todas las herramientas que ustedes van a escuchar esta noche, todas tienen candidatos y no hay una herramienta perfecta ni tampoco ideal. Incluso las vamos a poder combinar en un mismo paciente, como lo acaba de mencionar el doctor Becerra, que se puede reintervenir o que incluso puede haber sido intervenido de manera médica o endoscópica previamente a una cirugía bariátrica. Y por eso es tan importante, básicamente, lo que les voy a mencionar. Entonces, básicamente, entonces, es donde quiero mostrar cómo la obesidad como pandemia aumenta sustancialmente la demanda de estos procedimientos endoscópicos y la principal opción para la pérdida sostenida de peso es el tratamiento de esa obesidad mórbida. Nosotros como gastroenterólogos tenemos un número creciente de pacientes que vienen a nuestros procedimientos y a nuestra consulta con anatomías alteradas y complicaciones también únicas que requieren de que todos estemos manejando el mismo idioma. Yo quisiera dejar, me encanta esta revisión de Nature en Reviews de Endocrinology, porque básicamente nos habla de cómo la obesidad es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Si tomamos este escenario clínico de entrada, vamos a saber que ninguna de las terapias que nosotros vayamos a implementar van a ser la cura del paciente. ¿Y por qué? Por lo que acaban de hablar los profesores, y es básicamente porque la obesidad tiene un componente tanto individual con muchos factores intrínsecos a esa persona, a ese individuo, pero además a un montón de eventos y de factores medioambientales y sociales que no están bajo el control de ninguna de estas terapias. Y eso es sumamente importante porque básicamente vamos a necesitar hablar entonces más adelante de otro tipo de intervenciones o de medicinas de precisión. Entonces tenemos cómo vamos a lograr la pérdida de peso, ya los doctores lo miraron, hay unas técnicas mixtas, hay unas técnicas malabsortivas. La técnica de la que yo quiero hablarles hoy es restrictiva, básicamente hay unas también que son quirúrgicas, pero básicamente el balón intragástrico. Esta es una publicación que hicimos el año pasado en la Revista Nacional de Gastroenterología, la obesidad y el papel del gastroenterólogo. Quienes quieran profundizar más, los invito a que vean. Es una revisión, la verdad, muy cortica, pero bastante sustancial acerca de qué es lo que nosotros como gastroenterólogos estamos haciendo como un objetivo de obesidad. Y cómo perdemos entonces peso con balón gástrico. Y básicamente son dos mecanismos muy sencillos. Lo primero es la estimulación de mecanorreceptores en el estómago, de los que ya habló el doctor Becerra. Esto estimula el nervio vago y las señales así hipotálamo que van a básicamente a dar una señal de saciedad. El paciente no va a sentir tantas ganas de comer. Y por otro lado, va a producirse un retardo en el vaciamiento gástrico que obviamente también va a contribuir a esta misma sensación de saciedad. Básicamente quiero decirles que el impacto del balón intragástrico ya está supremamente comprobado y se equipara a los resultados de las otras terapias e impacta enormemente en el control metabólico en todos estos pacientes, tanto en glicemia, en disminución de hemoglobina glicosilada, en perfil lipídico, en disminución de la presión arterial, básicamente impacta en todo el riesgo cardiometabólico de estos pacientes. Lamentablemente esto no se está proyectando, pero aquí básicamente quería mostrarles los pasos de manera gráfica de cómo logramos la colocación del balón endoscópico. Es un procedimiento básicamente ambulatorio, muy sencillo, corto, que requiere una sedación bajo un médico anestesiólogo, en donde el paciente requiere un ayuno de básicamente 12 horas
el paciente ingresa y se hace una revisión endoscópica previa para descartar que no hayan alteraciones anatómicas que contraindiquen la colocación de ese paciente, del balón a ese paciente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay unos balones endoscópicos, no va a tener todo el tiempo de mostrarles los tipos de balones endoscópicos, pero hay un balón endoscópico pues que tiene el plus o que se lleva a publicitar con el plus de que no requiere endoscopia. Y básicamente los pacientes que tienen alguna alteración, si no tienen una endoscopia previa, estarían incurriendo en un riesgo de colocar un balón si yo no conociera anatómicamente ese estómago. Entonces, eso es muy importante. En la primera gráfica, rápidamente mostramos cómo estamos ubicados endoscópicamente, visualizando el balón por debajo del cardias. Posteriormente vamos a empezar una insuflación. Este es un balón de silicona. Ya se han hecho estudios y se han demostrado que mínimo necesitamos 400 cc para poder lograr pues un efecto deseado. Previamente, los primeros balones se insuflaban con aire, pero se demostró que la pérdida de peso no era la necesaria. Entonces ya lo hacemos con solución salina y azul de metileno. El azul de metileno, ¿por qué se coloca? Porque en el caso de que el balón se rompa, el paciente va a empezar a orinar. Amablemente vamos a poder a prender las alarmas en el paciente de que necesitamos entrar a sacar ese balón. Entonces acá ustedes pueden ver que yo puedo hacer una insuflación tanto en visión directa o en visión en retroflexión mirando el fundus gástrico y obviamente colocando en contacto las paredes del balón con las paredes del fundus y en ese momento ya podemos saber que es la insuflación adecuada. Aquí la foto final básicamente lo que muestra es el balón insuflado o ya el balón completamente lleno por debajo del fundus gástrico, perdón, por debajo del cardias. ¿Qué pacientes son candidatos? Esto es muy versátil. Esto es una de las características del balón. Va a estar incluido en muchísimos escenarios clínicos. Entonces, varias guías, tanto la americana como la europea, tienen sus escenarios clínicos. Básicamente hablan de pacientes que tengan sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2. Hay unas que no establecen ningún límite de edad. Hay otros que sí establecen que sea por encima de 35 en índice de masa corporal, pero también están incluidas las indicaciones de pacientes que, por ejemplo, lo necesiten como prerequisito una pérdida de peso, por ejemplo, para un trasplante hepático, para una cirugía ortopédica o para alguna otra cirugía, o también pacientes que tengan la necesidad básicamente de disminuir de peso porque esté contraindicada la cirugía en ese momento. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Al menos a los 6 meses, una pérdida del 32 al 38% del valor de peso en ese momento del paciente, de ese exceso de peso, y una reducción del índice de masa corporal de aproximadamente 5,7 kilogramos al mes. Esas serían como nuestras metas más objetivas. Lo otro es que obviamente se controlen las comorbilidades y esto obviamente vendrá por añadidura cuando el paciente logre esta pérdida de peso. Contraindicaciones también tiene múltiples, las que están dadas básicamente por la anatomía del paciente. No vamos a colocar un balón en paciente que tenga una hernia hiatal grande o en pacientes que tengan pues una esofagitis o un reflujo gastroesofágico severo, un esófago de Barrett, un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn que esté comprometiendo el estómago o en pacientes que tengan condiciones que puedan aumentar el riesgo de sangrado gástrico, úlceras gástricas activas, coagulopatías, incapacidad para tomar inhibidor de bomba de protones porque lo debe consumir durante todo el procedimiento, o pacientes que tengan coagulopatías, trastornos psiquiátricos o que estén pues obviamente con adicción a consumo de alcohol o alguna otra droga. Cuando uno pone en la balanza el balón, quienes están a favor y quienes están en contra, ¿por qué? Pues básicamente a favor, pues porque preserva la anatomía gástrica. Yo como gastroenteróloga quiero preservar ese estómago de 2 litros todavía. Yo todavía no llego a esa evolución, pero básicamente hay algunos pacientes que no quieren o tienen miedo a la cirugía. Lo otro es que es un efecto reversible. Yo retiro el balón gástrico cuando termine el tratamiento y ese balón gástrico, ese estómago queda exactamente igual. Entonces, básicamente esa es como la principal ventaja. Lo otro es que es un procedimiento seguro, es un procedimiento con bajo riesgo de eventos adversos graves y básicamente, como les mencionaba, el impacto en la incidencia de diabetes, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia bajaron después de un año después de incluso el retiro del balón. ¿Quiénes entonces están en contra? Pues básicamente, ¿cuál es la desventaja? El efecto temporal. Pero si nosotros pudiéramos acoger a ese paciente en un seguimiento durante y después, antes, durante y después del balón, muy probablemente con una dieta adecuada, con ejercicio, el 50% del peso perdido durante la terapia de balón se puede mantener hasta un año después de ese retiro.
Lo otro es que hay riesgos, obviamente, de obstrucción, perforación, incluso pues durante el retiro de desgarros esofágicos se han descrito en muy poquitos pacientes, pero claramente siempre se le describen al paciente. Otras controversias, que si mejor en sobrepeso que en obesidad, que si en obesidad grado 1 o en obesidad grado 2, que si hay reincidencia, entonces cuál es el límite de número de balones, porque el paciente, yo conocí una paciente que llevaba 6 balones. Entonces ahí empiezan como las controversias, qué tipo de balón, si el balón que es no endoscópico, hay uno que es con doble balón, hay uno que es ajustable, que por ejemplo tiene mucha más pérdida de peso, pero tiene más incidencia de úlceras gástricas. Entonces entramos a hilar una discusión pues un poco más profunda. Lo que quiero decirles es que aquí no estamos en un ring, en donde a un lado, en una esquina, están los cirujanos y al otro estamos los internistas o los del balón gástrico. Realmente hay pacientes para todos y todos los pacientes son candidatos a las diferentes terapias. Todos podemos incluso participar en el mismo paciente y tratar de buscar cuál es el paciente candidato o cuál es la mejor terapia para ese paciente. Y por eso quiero hablarles rápidamente de este concepto que me parece que es muy actual y que yo creo que nos compete a todos. En el pasado hablábamos de una medicina según la intuición. Después vino la medicina basada en la evidencia. Pero ahorita lo que se viene es la medicina basada en la precisión. Y la obesidad no se escapa de este tipo de intervenciones. Entonces, miren qué interesante cómo estamos evolucionando. Primero, pues ya todos decíamos, paciente obeso según sus medidas corporales, según su peso, su talla, su circunferencia de cintura. Esto ya evolucionó a otra clasificación, y esta clasificación de Edmonton básicamente lo que nos describe es ese paciente está discapacitado, está encamado, puede caminar, se puede mover, se puede rehabilitar. Pero ya yendo más allá, incluso se están hablando de los fenotipos. Qué lástima que no se vea ahí bien para ustedes, pero se está hablando de los fenotipos del paciente obeso. Y esto lo describió él es el doctor Andrés Acosta, que es uno de los reconocidos del programa de obesidad de la Clínica Mayo. Y básicamente entonces él habla de que los pacientes tienen diferentes fenotipos de obesidad. Y dependiendo de ese fenotipo de obesidad, si por ejemplo es un intestino hambriento, o si tiene ese paciente más saciedad, o si tiene cerebro hambriento, entonces ese paciente es más susceptible o no de una u otra terapia. Entonces estamos yendo un poquito más allá, involucrando un entorno y unas características de ese paciente que depende obviamente, claro, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, de las condiciones psicológicas de ese paciente y que nos va a ayudar a hacer mejores las decisiones. Ya casi voy a terminar y básicamente quiero que se queden con esta escala. Esto es de la doctora Ana Carolina Hoff, que es una brasilera que está trabajando mucho en esto y me encantó. Porque si ustedes revisan esta escala de obesidad, este es lo que nosotros deberíamos ir haciendo, escalonando para cada uno de esos pacientes. Y si ustedes ven, todos estamos incluidos en esa escala y todos podemos incluso cada uno aportar en el otro. Entonces, hay pacientes que con dieta y ejercicio inicialmente lo pueden lograr. Hay otros pacientes que con dieta y ejercicio y medicamentos. Hay otros que vienen con balón gástrico y todas estas medidas saludables. Hay otros que vienen con balón gástrico y medicamentos, y ahí ya empezamos a hablar entonces también de otro procedimiento endoscópico que es la manga gástrica endoscópica, que también está entrando a hablarse mucho de ella. Lo otro es que ya después de que estos pacientes pueden ir fracasando en todas estas terapias, pues podemos ir involucrando la complejidad de este paciente y vienen entonces las cirugías bariátricas de las que ya nos hablaron los doctores, pero además esas cirugías bariátricas pueden estar combinadas con esos mismos medicamentos, pero además están las revisionales, que son las de las que nos acaba de hablar el doctor Becerra. Entonces, un paciente que ya tiene una cirugía bariátrica logra otra vez reganancia de peso, entonces se vuelve a intervenir una segunda vez y empieza otra vez. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, esto es una patología crónica, incurable y progresiva. Entonces, ninguna de las terapias que acabamos de mencionar es la terapia definitiva, la terapia ideal o la terapia ganadora. Por ejemplo, esta es una paciente que tuvimos con el doctor Balbuena en Santa Sofía. Es una paciente de 18 años cuando nos llegó, pesaba 180 kilos y tenía un índice de masa corporal de 70. Las probabilidades de que esa paciente claramente perdiera peso con balón
eran mínimas para llegar a las metas de peso que necesitábamos. Ahí fue cuando el doctor Balbuena me dijo, ¿por qué no hacemos una terapia puente de balón gástrico para llevar a esta paciente a una cirugía bariátrica? Y así disminuimos el riesgo de comorbilidades y intraoperatorio y mejor entonces hacemos una terapia continuada y escalonada. Y lo logramos. Entonces esta paciente logró disminuir como 20 y algo de kilos y con eso logró ser llevada a la cirugía bariátrica. Esta es otra paciente que tuvimos en Santa Sofía y la remitió el ortopedista porque era una paciente anciana que requería un procedimiento ortopédico, pero claramente ella ya no era candidata ni tampoco estaba considerando una cirugía bariátrica en este momento de su vida. Entonces también le colocamos un balón gástrico, logró perder 23 kilos y pudo ser llevada a su manejo quirúrgico. Entonces, los extremos de la vida, por ejemplo, un paciente que sea muy joven, que todavía esté en un plan de desarrollo, ese paciente no le vamos a someter entonces a una cirugía bariátrica de entrada, sino que le podemos llevar a un balón y también a las pacientes, por ejemplo, menopáusicas con riesgo de osteoporosis, que tampoco queremos tenerlas en un riesgo nutricional muy elevado, también pueden ser candidatas. Con esta finalizo y es que básicamente lo que necesitamos son centros de excelencia en obesidad. Todos estamos incluidos dentro de ese engranaje y todos podemos participar para ofrecer la mejor terapia en cada paciente. Muchas, muchas gracias.